O sea, son temas que están en la calle, todo el mundo dice, entonces la vecina del tercero le dice a la del segundo que le ha donado a su hija porque eso es buenísimo, pero que si no va a hacer una compraventa, pero... y se permite opinar sobre una serie de cosas. ¿Eso a qué ha llevado? Pues eso lleva a mucho ruido, pero no ruido solo en personas a lo mejor de más edad, sino en ruido en gente joven, que de pronto te dicen, pues si eso yo pensaba que era así, pues mira, hijo, no, eso no es así. ¿Por qué? Pues porque vamos un poco al anuncio de la tele, al anuncio de la radio, al anuncio... y los anuncios no dejan de ser anuncios. Y solo nos quedamos con las letras gordas. Porque las pequeñas, o tenemos la enfermedad del brazo largo, en las cuales yo me incluyo, o al final no tiene uno ganas de verlo. Entonces nos quedamos en el titular y a veces con el titular actuamos. ¿Qué pasa? Porque en estos temas vienen los sustos que llaman. Las donaciones traen sustos. Traen sustos. Es cierto que hace muchos años, puesto que ya las herencias en nuestra comunidad autónoma al menos, y en la mayoría de comunidades autónomas de alrededor, las herencias de padres a hijos prácticamente quedan sin tributación, con un 99% de bonificación. Es cierto que la antigua política que había cuando yo empecé a estudiar hace ya muchísimos años, de que la gente simulaba compraventas para quitarse eso que se llama dar los bienes en vida y luego no tener que pagar cuando uno falleciese, es cierto que eso ha cambiado. Ha cambiado también ¿por qué? Porque nos encontramos en este momento con que nuestra comunidad autónoma tiene también bonificadas las donaciones. Ante esa disyuntiva, pues las personas a veces, como veo que no hay muchos hijos, que todos son padres, me puedo permitir que no se me graben, que me van a echar, alguno de los hijos me matan mañana. Las personas, a lo mejor más jóvenes, dicen, no, pero es que es mejor heredar en vida porque ahora lo necesito. Bueno, mi padre era abogado y siempre decía que quien en vida sus bienes deja, merece que le den con un palo en la cabeza. Era abogado, ¿eh? Yo eso se lo digo a mis alumnos y mis alumnos se quedan así, porque yo soy muy de dichos populares. Bien, eso ya es la idea que cada uno tenga sobre lo que quiera hacer en su vida. Y son planteamientos de vida distintos. En eso uno no se puede meter. Pero lo que sí que hay que hacer es no llevarse a engaño. Y ver que cuando una persona dona bienes, esa donación puede, no siempre, pero puede generar gastos fiscales. Y a veces vienen los sustos. Ante esa disyuntiva, si nosotros estuviéramos en un cruce de caminos y en una noche de insomnio o en una tarde de calor, con un buen ventilador al lado, un buen aire acondicionado, porque si no, no sabemos vivir, cerráramos los ojos y dijéramos, ¿qué es lo que yo quiero hacer con mis bienes? Los quiero donar ahora, los quiero dar en herencia. Pues evidentemente, una de las cuestiones que nos podemos plantear es qué consecuencias, o creo que nos tenemos que plantear, es qué consecuencias va a tener para mí, que dono, el hacer eso. Porque claro, el que recibe, como dice una amiga mía, win-win, gana siempre. El problema es el que da, y me podéis decir, bueno, el que da no paga, porque eso es lo que dice la tele y la radio, el que da no paga. A ver, pongamos, como dicen, afinemos el lápiz, pongamos un poco de orden en determinadas cosas. Eso es verdad, pero no dice. Y estamos en campaña de renta. Si quisiéramos ver, o en ese cruce de caminos, tuviéramos que ver por dónde tirar, lo normal, en la edad que yo tengo, que ustedes tienen, pues sería quizá buscar en las antiguas Repsol, o incluso en el Google ese, qué consecuencias tengo por un lado y por otro. Si me voy a encontrar el camino más alto, si voy a tener piedras, si voy a tener desniveles, ¿por qué camino quiero discurrir? Sabiendo que quiero llegar al final, que los dos caminos llegan, pero que a lo mejor a lo largo del camino pues me encuentro cosas distintas. Los jóvenes dirían, le preguntamos a ChatGPT y nos dicen para dónde vamos, o al tontón, vale, sí,
Y el tontón a veces te mete un camión de no sé dónde en un callejoncito de Murcia que luego no sabe por dónde ir. Pero claro, es que el tontón dice eso. Vale, sí. Pero es verdad que veríamos dos carteles. En una idea veríamos dos sitios por donde ir. ¿Qué cosas nos vamos a encontrar en cada uno de ellos? ¿Qué voy a intentar yo hacer? Pues ver qué pasa con una herencia, que yo creo que eso está más o menos claro, y qué pasa con una donación. Yo lo voy a pintar lo más fácil que sea. Al final, muchas veces con los alumnos te dicen, es que al final hay que hacer fácil lo difícil. Y yo siempre le digo lo mismo, el profesor es, entre comillas, un actor, que lo que hace es transmitir al público lo que quiere que el público aprenda. Yo voy a intentar, de la manera más simple que sé, para que lo que es el fin de esta charla, que es que al menos cuando salgan por la puerta sepan qué pasa, pues evidentemente no con números, porque eso se hace caso a caso, pero sí con carácter general, qué consecuencias voy a tener yo si hago determinadas acciones, qué piedras, qué árboles, qué me voy a encontrar en el camino. En ese doble cartel que podemos encontrarnos en ese cruce de caminos, tendríamos por un lado las herencias. En el caso de las herencias, evidentemente se pagaría impuestos sobre sucesiones y donaciones, que pagarían los herederos, que hay una bonificación muy grande en nuestra comunidad autónoma a día de hoy. Hay una bonificación del 99%, teniendo en el grupo de padres a hijos y cónyuges, y teniendo en cuenta también que hay unos mínimos por los cuales no se tributa nada. Esos mínimos que no se tributa nada, pues depende del grupo de parentesco en el que nos encontremos. El primer grupo están los descendientes menores de 21 años, en el segundo, que es el más normal, están los descendientes mayores de 21 años y el cónyuge, ya en el tercero estarían los hermanos, descendientes y demás. Es cierto que en este momento nuestra comunidad autónoma y la mayor parte de las comunidades autónomas españolas pues tienen un impuesto sobre sucesiones bonificado en un 99%, que es verdad que se plantea en ocasiones si vale, si no vale, si habría que haber un mínimo de tributación, pero yo siempre digo que estos son palabras que se lleva el viento. En lo que tenemos hoy es esto. Lo que va a pasar dentro de 10 años yo no lo sé, lo que va a pasar dentro de 3 tampoco, porque esto depende mucho de para dónde vaya el aire. Pero lo que tenemos hoy es esto. En herencia, en principio, no se paga por parte del heredero cuando recibe, sí que se paga, en su caso, la plusvalía cuando hay bienes inmuebles, que se paga a los ayuntamientos, con un sistema objetivo que cambió hace un par de años, o más, yo creo que fue incluso antes de la pandemia, porque yo ahí tengo un lapsus mental, que no sé si voy para adelante o para atrás. Pero sí que hubo una sentencia del Tribunal Constitucional, en virtud de la cual se dijo que determinadas plusvalías eran inconstitucionales, pero sí que es cierto que hay una parte que sí que se paga plusvalías. Sin embargo, cuando hay esa sucesión, mortis causa, no se paga lo que ahora vamos a ver, lo que vulgarmente se llama la plusvalía del muerto. La vamos a ver con donaciones, pero en sucesiones eso no se paga. La persona que fallece, se va donde cada uno crea que se va y sus bienes quedan aquí. Evidentemente el fallecido pues no tiene que tributar por lo que le deja a sus hijos. Sí que tendrá que presentar la declaración de la renta cuando no muera, bueno, muera cuando muera, porque si muera el 31 de diciembre hay obligación de presentar la siguiente. Pero eso no nos importa, porque yo, muerta ya, que hagan lo que tengan que hacer. A mí ya, que me dejen vivir en paz. Entonces, bien. Pero sí que es cierto, esa plusvalía del muerto, que vulgarmente se llama, no se paga. Sin embargo, en el impuesto sobre sociedades, de donaciones, porque esto de cambiar por la mañana una cosa, por la tarde otra, mi mente a veces hace cortocircuito. El impuesto sobre donaciones plantea otra serie de problemas. La donación, en principio, es una entrega gratuita de una persona a otra. El que la entrega se llama donante y el que la recibe se llama donatario. ¿Qué vamos a ver? Evidentemente esa donación es sin precio. Antiguamente la gente intentaba engañar a Hacienda diciendo que lo que hacía era una compraventa.
y le ponía o un precio irrisorio o no le ponía precio. A ver, cuando no hay precio es donación, cuando hay precio es compraventa. No, pero es que yo voy a poner en el contrato, así de gordas, las letras que pongan contrato de compraventa. Tú puedes poner las letras lo gordas que quieras. Las cosas son lo que son, no es lo que tú dices que son. Por mucho que yo ponga aquí, el techo de esta sala es verde, es blanco. Diga yo lo que quiera. Pues eso es lo que pasaba. La gente ponía contrato de compraventa. Hacienda pillaba a algunos. Es verdad que en ese momento, pues entre comillas el pillar, se pillaba menos gente. ¿Por qué? Pues porque todo el tratamiento de datos era un tratamiento manual. Las personas tenemos la capacidad que tenemos. Y aunque nos pongamos desde primera hora de la mañana a última de la noche a mirar papeles, no procesamos más de un número. Muchas veces hemos pensado que ojalá los días tuvieran más horas de las que tienen. Luego te planteas y dices, ¿para qué? ¿Para seguir trabajando más tiempo? Pues casi mejor con las 24 y me voy a dormir un rato. Bien, pero sí que es verdad que hay momentos en la vida en donde a lo mejor estamos en épocas de estrés y tal, hoy sí, yo lo que daría por tener un día de 36 horas. Bien, las cosas son lo que son, independientemente de lo que nosotros le pongamos. En esos momentos, estamos hablando de hace años, es cierto que la Hacienda pillaba menos. ¿Por qué? Porque era un tratamiento de datos manual. A eso llegaron los ordenadores, con lo cual la cosa se mejoró para el bien común, que es el deber de contribuir, y en los últimos años, por no decir ya, se ha dado un paso más. El paso más es que, bueno, Hacienda niega que utiliza inteligencia artificial porque dice que utiliza tratamiento masivo de datos con una persona que lo mira. Y como hay una persona que mira cómo el ordenador hace así, pues eso no es inteligencia artificial. Vale, nos lo tragamos. El reglamento de la Unión Europea dice una cosa y yo me defiendo diciendo que yo no hago inteligencia artificial. Vale, no estás utilizando un tratamiento autónomo, etcétera, sin persona, y la mente esa pensante está haciendo cosas. Es cierto, pero sí que estás haciendo un tratamiento masivo de datos. Y ese tratamiento masivo de datos supone que todos los datos de muchas de las cosas que nosotros hacemos, Hacienda las sabe antes que nosotros. Hay gente que en campaña de renta, y yo hago muchas porque es verdad que, como dicen mis compañeras, tienes tu ONG tributaria donde todo el mundo te pregunta y tú al final la vas sacando, pues hay gente que dice, ¿y cómo se entera Hacienda de que yo vendí la casa el 27 de febrero del año 2025? Pues muy fácil, porque antes de que tú pusieses los pies en la puerta de la calle donde está la notaría, antes el notario tiene obligación de pasar esos datos directamente al administrador. Desde el momento que los datos entran directamente por el ordenador a donde tienen que entrar, porque ya no estamos diciendo vamos a amontonar papeles, no, es que los datos van por la tubería y las tuberías saben dónde van los datos. Con un cruce masivo de datos, prácticamente todas las operaciones en este momento se pillan. Eso es bueno, se evita el fraude y hay que ser sensato. De contribuir es bueno, al final hay que contribuir a los gastos públicos. Yo siempre digo a mis alumnos que los billetes no se fabrican por la noche en el Banco de España, se dándole a una máquina, y es cierto. Luego ya podemos discutir si nos gusta, cómo se gasta, no se gasta. Ahí tendríamos, no por un día, ahí tendríamos para 100 semanas culturales. Casi nos podríamos ir de campamento, y las noches de campamento darían para hablar todo lo que quisiéramos. Pero sí que es cierto que en este momento nos encontramos que cosas que antiguamente a lo mejor se hacían y nadie se enteraba, y se quedaba así como una operación no opaca, pero entre unos pocos. A veces eran solo dos, los vivos y los muertos, pero unos pocos. En este momento esto no es así. Prácticamente todas las operaciones que se realizan, Hacienda las controla. ¿Qué vamos a ver? Pues, ¿qué pasa cuando yo hago una donación? Cuando yo hago una donación, lo que en principio me sale es, pues yo hago una donación, el impuesto que se paga es el impuesto sobre donaciones.
Claro, es el que nos viene, evidentemente. El impuesto sobre donaciones es un impuesto de lo que se llaman cedidos. Los impuestos cedidos son impuestos estatales, cuya competencia en principio la tiene el Estado, pero que por determinadas cuestiones del sistema de financiación autonómica pasan a ser gestionados por las comunidades autónomas. Y además, desde el año 96, las comunidades autónomas pasan a tener competencias normativas sobre esos impuestos. ¿Eso qué supone? Pues supone que pueden regular. ¿Y eso a qué lleva? Pues lleva a lo que hemos oído muchas veces en la tele. Es que en no sé qué comunidad sí se paga y en otras sí, en otras... yo siempre lo digo, en un impuesto sobre donaciones normal, en una donación normal, el mismo supuesto de una comunidad autónoma a otra, en donaciones, puede haber una diferencia de hasta 30 y 40.000 euros, que es dinero. Nuestro caso, en la Comunidad Autónoma de Murcia, sí que es cierto que tenemos una bonificación, y una bonificación del 99%. Se paga solo un 1% en las donaciones que se producen, ya no solo en los dos primeros grupos, que son los primeros que entraron, que es donde están los hijos y el cónyuge, sino que desde hace un par de años eso se ha ampliado a las donaciones entre hermanos y hasta sobrinos, en donde se da entrada pues, a esas personas que en ocasiones pues, se han quedado solteras o no tienen hijos y deciden que quieren donar a un sobrino o a un hermano. Ese tercer grupo, que hasta ahora no estaba bonificado y que no todas las comunidades autónomas lo tienen, nosotros sí, pero no todas lo tienen, en este momento en nuestra Comunidad Autónoma de Murcia no tributa. Ahora bien, cuando yo voy a hacer una donación, a pesar de que yo sea residente en la Comunidad Autónoma de Murcia, no por toda donación voy a aplicar la normativa de la Comunidad Autónoma de Murcia. ¿Cómo que no? Pero si yo soy murciano en mi vida, a mí me va a decir ahora que voy a tributar por otras normas diferentes. Vamos a ver. Depende de lo que yo done, la normativa a aplicar es una u otra, porque lo que técnicamente se llama el punto de conexión es diferente. El punto de conexión, en una imagen muy gráfica, y yo soy a veces de ejemplos muy tontos, que a veces les digo a mis alumnos, me van a llevar de payaso de la facultad. El punto de conexión sería como un imán, que lleva a que determinadas operaciones la comunidad se las quede para ella. Es decir, tributen en su comunidad de acuerdo con sus normas. Con carácter general, el punto de conexión, es decir, ese imán, es la residencia habitual. La residencia habitual de cualquiera de nosotros en una comunidad autónoma viene determinada, aquí hay una silla, aquí, en primera. Ah, que está muy fuerte. Es que yo soy muy dura hablando. Hago así. Es que como me han dicho que hable fuerte, pues yo hago lo que puedo. Pero vamos, quitamos. Es que no sé cómo se baja esto. Bien, digo, el punto de conexión de una comunidad autónoma, pues en general, con cualquier tipo de bienes, es la residencia habitual. ¿Dónde tengo yo mi residencia habitual? Pues la residencia habitual en una comunidad autónoma se determina por la comunidad autónoma en la que yo estoy más de 183 días al año. Y es verdad que la normativa estatal, o sea, la normativa del IRPF, en el caso de las comunidades autónomas, pues ha dado posibilidades de hacerlo fácil. Y lo que a nivel nacional no lo tenemos tan fácil, en la comunidad autónoma al final lo que se ha dicho es: tú vas a tener tu residencia habitual y se va a entender que estás más de 183 días en aquella comunidad en la que tengas tu vivienda habitual. Vamos, donde tengas tu casa. Es ahí. En el caso de las sucesiones y de las donaciones, la residencia habitual se determina no en el momento justo de que se realiza la donación o la herencia, sino en el año anterior a la misma. ¿Por qué? Pues para evitar que la gente se pueda cambiar de comunidad autónoma en donaciones, o los hijos o el que sea cambia a la persona que va a fallecer a otro sitio porque le es fiscalmente rentable. Y diré, ¿es que esas cosas se hacen? ¡Wow!
no sabéis cuánto. La gente saca y dice, se está muriendo, me voy al banco y saco todas las perras. Y ahora cuando llegue el momento no hay nada. ¿Tú qué te crees? Si todo lo que sale el año antes vuelve a casa por Navidad como el turrón. O sea, no es tan fácil. O sea, esto es, no, lo saco. No. O sea, hay cosas que vuelven a casa por Navidad, que son lo que se llaman las adicciones a la masa. Bien, pero lo que estábamos, generalmente nosotros vamos a tributar por el lugar donde tengamos nuestra residencia habitual. Normalmente, si estamos aquí, pues seremos residentes en la Comunidad Autónoma de Murcia y tendremos esa bonificación. Problema, entre comillas. Hay determinados bienes en donde el punto de conexión, el imán que la Comunidad Autónoma utiliza, no es la residencia habitual, sino es otro. ¿Qué bienes son? Pues los bienes que no se pueden mover, que son los bienes inmuebles. ¿Qué pasa con las casas? Madre mía, como esto ya me pongo en buen... Esto sería igual, yo hablo y el otro va. A hombre y va. No pasa nada. Así vamos procesando. O sea, a lo mejor yo con mi voz. A ver, ¿con mi voz se oye? Sí. Si esto, mis compañeros que me conocen mucho tiempo, cuando van a determinados congresos fuera de Murcia, tengo un compañero sevillano que me dice, nena, tú es que no necesitas el micrófono como las flamencas. Digo yo, y entonces le digo, pónmelo pero lejos, mirad lo que he hecho lo primero, llevármelo. Y eso que estoy sin voz. Tiene buen tono. Sí. Tengo un tono muy fuerte, Por eso me dedico a esto, bueno, aparte porque me gusta. Bien, digo que el caso es que estábamos en los bienes inmuebles. Y es cierto que normalmente podemos decir, bueno, parte de los bienes inmuebles los tenemos en Murcia, sí o no. Tradicionalmente también en esta tierra se ha veraneado mucho y hay gente que tiene casa en la playa, en Torrevieja y la zona Orihuela, Campoamor, pues la zona esa de la Vega Baja, que si tú hablas con ellos te dicen, no sé que los de la Vega Baja, alicantinos del tono nos sentimos, además. Yo tengo alumnos que les digo, los de la Vega Baja, y me dicen, sí, es verdad que ellos se sienten casi de su sitio, pero son alicantinos casi de nombre, porque viven prácticamente aquí. Y es verdad que hablas con la gente ha veraneado en la torre, la gente ha veraneado... Y si yo dono mi casa que está en la torre, bueno, pues si tú donas tu casa, que no pasa nada, lo he quitado y se oye perfecto. Porque así no se acopla, mi voz todavía no se acopla con el micro. No hace falta que lo toque, me apaño yo muy bien conmigo. No, si no te preocupes. No, es que nos distorsiona mi voz. Prefiero todo. Si se me nota. No, si se me oye a mí mejor, sí. Entonces lo apago. Sí, apágalo. Así somos reciclables, sostenibles, somos sostenibles. Mi voz por ahora no contamina, a lo mejor se hace ruido poco, pero contamina poco. Bien, ¿qué pasa, por ejemplo, si yo dono una casa en Torrevieja? Bueno, pues en ese caso nos encontraríamos que la casa que yo dono en Torrevieja tendría que tributar de acuerdo con las normas de la Comunidad de Valencia. Es cierto que la Comunidad de Valencia ahora mismo también tiene bonificadas las donaciones. Yo nada más que he planteado eso, habría que ver en el caso concreto dónde está la vivienda y qué normativa hay que aplicar. Pero sí que hay que tener en cuenta que cuando estamos ante inmuebles, la normativa que se aplica es la del lugar de situación del inmueble, no es la de la residencia. Pues vaya follón, entonces tengo que hacerme los papeles a Alicante. Pues sí. Bueno, en el caso de Alicante lo hacen todo por online, es un follón de programa, también hay que decirlo, pero bueno, lo tienen también bastante desarrollado. Bien, eso por la normativa. ¿Y qué implicaciones tiene una donación? Bueno, en principio me podéis decir, bueno, pues si estás diciendo que cuando tú donas un bien, el impuesto está bonificado, pues realmente a mí no me cuesta nada. Ya. En donaciones no. Las plusvalías sí que existen, pero las paga el donatario.
Bueno, pues ya que recibe, que haga algo. O sea, encima que te doy, digo yo, si tienes que asumir un poco, pues tampoco te va a pasar nada. Digo yo, contribuye a la causa. Por tanto, las plusvalías, en principio, correrían a cargo de donatario. ¿Dónde vienen los sustos? Los sustos vienen en las implicaciones que una donación tiene en renta, en el IRPF. En la campaña que ahora estamos todos, pues en esa. ¿Por qué? Pues porque depende del tipo en el que estemos, o depende del bien que donemos, vamos a encontrarnos con determinadas cuestiones. Si yo lo que dono es dinero, no hay ninguna implicación en renta, porque el dinero no hay ganancia patrimonial. Yo doy un dinero que vale 20 y el señor recibe un dinero, el hijo quien sea, recibe un dinero que vale 20. No se paga en renta. Esa donación no tributaría en donaciones, plusvalía no hay porque no hay bien inmueble, y tampoco tendría implicaciones en renta. Es verdad que lo que sí que no se nos exige por la Comunidad Autónoma de Murcia es que esa donación siempre hay que hacerla en escritura pública. Por tanto, hay que ir a la notaria. ¿Por qué? Pues si yo hago un papel, ya. Pero un papel no vale. Hay que ir a la notaría, otorgar escritura pública, y esa escritura pública la presentaré con mi impuesto sobre donaciones, porque que no se pague no significa que no haya que hacer papeles. Entonces tengo que presentar mi liquidación de donaciones adjuntando esa escritura, y evidentemente solo se pagaría, si es de padres a hijos, un 1% de ese valor. Yo dono 20.000 euros, pues ya sabe que el hijo paga 200, que es el 1%, porque el 99% está bonificado. Sí que se exige escritura pública, y que nadie se asuste, porque el otro día tengo una amiga que dice que fue a hacer una donación y la persona a la que le preguntó se quedó un poco así cuando el notario le preguntó, muy cariñosamente, porque aparte es una chica y suele ser muy dulce con la gente, pero le preguntó más o menos que de dónde había sacado el dinero. En otras palabras, claro, es que ellos tienen obligación de, cuando se hacen determinadas transmisiones, preguntar de dónde viene el dinero. ¿Por qué? Porque al final todo esto entra dentro del plan de fraude y de no sé qué. Y entonces todo el mundo dice, es que yo no soy un defraudador, evidentemente. Pero ellos tienen obligación de preguntarlo. Y como tienen obligación de preguntarlo, lo hacen. Claro, hay gente que a lo mejor se siente no ofendida, sino me están diciendo, bueno, pues eso es como cuando hay políticas de estas en los supermercados que te dicen, abre usted el bolso. Y dices tú, pues toma, abre usted el bolso, mira lo que hay. Si no hay nada, puedes mirar lo que quieras, a lo mejor hasta parece algo raro, pero tira, abre el bolso. Si no tengo nada que ocultar, regístrame. Bien, es cierto que los notarios lo solicitan porque tienen obligación de hacerlo. Hay gente que se queda un poco así, pero bueno, normalmente lo hacen con delicadeza, pero hay gente que a lo mejor se siente ofendida. Hay que cada uno es como es, y eso no hay que meterse en ello. ¿El problema dónde viene? El problema viene cuando yo dono bienes inmuebles. Ahí es donde está lo que vulgarmente diríamos la madre del cordero. ¿Por qué? Porque en las donaciones de bienes inmuebles sí que hay implicaciones en renta. Cuando yo dono un bien a otra persona, se puede producir en lo que en renta se llama una ganancia patrimonial. Cuando yo esto lo explico en clase a alumnos que están estudiando, que están en los 20 y tantos años y que están más o menos así, alguno me mira con cara rara y me dice, vamos a ver que me explique, vaya hermano. Tú donas y tú te quedas sin el bien. ¿Y Hacienda dice que ganas? Pues si lo que haces es perder. Si yo te doy esto a ti, yo me quedo sin nada. ¿Y cómo dice Hacienda que yo gano? Entonces viene el lío. Vamos a ver. Una cosa es ganar y perder con los papeles, que yo los pierdo, se llega a ver que van a volar, que yo no sé para qué me los traigo, que luego hago lo que me da la gana. Pero bien,
una cosa es esto y otra cosa es lo que Hacienda entiende. Cuando yo hago una donación de un bien inmueble, Hacienda lo que dice es: tú vas a tener una ganancia o pérdida patrimonial, en su caso, por la diferencia que hay entre lo que a ti te costó el bien inmueble y por lo que tú lo donas. Hombre, vaya del mar. Pero es que Hacienda tiene que saber, y yo me he venido con un supuesto concreto que lo llevo hecho con números, que una casa en los años 80 costaba 18.000 euros. Y que por 18.000 euros ahora no compramos ni un baldosín. ¿Es mentira? Yo nada más que tengo la referencia de la casa de mis padres, que está por detrás de Santa Isabel. ¡Una barbaridad! Costó 175.000 pesetas. Y dice, hombre, pero es que es aumentar el dinero, a ver, con lo que uno iba, y vosotros lleváis más años comprando que yo. Cuando yo me casé hace 26 años y iba al súper con 5.000 pesetas, me llevaba el súper completo, casi. El carro iba con colmo. Ahora, cuando voy al Mercadona, y somos 3, y cuando vamos a comer a la novia de mi hijo, 4, y mi marido dice, ¿qué llevas? Digo, pues no llevo nada caro, tú. Pollo, verdura poca porque la compro fuera, las cosas de marca blanca. Oye, y no romper o sea, pasar los 100 euros rapidísimo, oye. Sube la cuenta, es que el dinero no es lo mismo. Ya, eso lo sabemos todos. Pero la normativa cambió. Y desde el año 96 los valores no se actualizan. Eso es una engañanifa. Pero es una engañanifa que plantea problemas cuando se hacen donaciones. ¿Por qué? Porque muchas veces se donan bienes que uno tiene desde hace mucho tiempo. Que tiene hace mucho tiempo. ¿Qué pasa? Pues que se encuentra que cuando los dona, la diferencia de valor es muy grande. Y eso genera ganancias patrimoniales grandes, con lo cual lleva a pagos de IRPF grandes. Y dice, yo tengo la solución, porque yo pongo en escritura pública lo que me da la gana y que venga alguien a decírmelo. Pues mira, desde hace bastantes años nuestra comunidad autónoma tenía lo que se llamaban los precios medios de referencia, de acuerdo con los cuales tú tenías que declarar, porque si no eras traído a las garras de la administración, delincuente casi, porque habías defraudado. Vale, pero es que ya no es solo que nuestra comunidad autónoma tuviese, porque han desaparecido, esos precios medios de referencia, es que en el momento actual, desde hace 2 años, existen lo que se llaman los valores de referencia catastral. Atención, que no es el valor catastral. El valor catastral es el que nos aparece en los recibos de IBI y tal, no. Como no tenemos bastantes valores, vamos a poner más, para que la gente se guíe y no sepa de lo que está haciendo, sea un follón dar clase. Y en los últimos años nos hemos encontrado con que ha aparecido otro valor, que es el valor de referencia catastral. Ese valor de referencia catastral lo que me dice es que, independientemente del valor por el que yo considere que done, o incluso por el valor que yo compre, a Hacienda le tengo que declarar por ese valor de referencia catastral. Supuesto real en mi persona. Por una serie de circunstancias, no sé qué, hemos comprado una plaza de garaje allá en Cádiz, por eso vale ese precio. Y nos ha costado, creo que legalmente, o sea, todo más blanco que blanco, 5.500 euros, una cosa así. Vale. En la escritura, porque es lo que le hemos pagado al señor. Y nos dice el notario, nos aclara. Yo ya, mi marido lo conoce, a mí no, yo voy de incógnito. Y entonces me lo explica. Señora, tiene usted que saber, no le voy a dar explicación al notario, voy a dar. Es que en España, me dice el notario, en España hay muchos valores, ¿sabe? Entonces, aunque usted ha comprado por 5.500, esta plaza de garaje, su valor de referencia catastral es 9.200 euros. Y es un caso real. ¿Qué quiere decir? Que yo he pagado
mis transmisiones patrimoniales del 10% por 9.200 euros, habiendo pagado por ella de verdad 5.500. ¿Eso a qué me lleva? Porque las donaciones es igual. Yo me tengo que ajustar al valor de referencia catastral. Que en ocasiones, incluso, ese valor de referencia catastral no es tanto porque esté deflactado, sino porque todas las viviendas no son iguales. Y todos tenemos la idea, yo siempre a mis alumnos les pongo el mismo ejemplo, porque muchos viven en pisos de estudiantes, y les digo, mirad en vuestro edificio, el piso donde vosotros vivís y el piso justamente de arriba, que es una familia que lleva toda la vida viviendo, que es su casa, no sé qué. ¿Es igual? Y mis alumnos me dicen, ni por asomo, María del Mar, nuestros pisos tienen las paredes, 4 más, 3 muebles destartalados. ¿Valen igual todos los pisos de un edificio aunque sean iguales? No. El uno cambia las cristaleras, el otro tiene la tarima, el otro lo heredó hace 100 siglos, le importa 3 narices y lo tiene hecho una porquería, el otro... Y Hacienda me dice que valen todo igual. Sí. ¿A eso a qué me lleva? Pues que en esas donaciones yo tengo que siempre liquidar por valor de referencia catastral. ¿Eso a qué me lleva? A que yo no puedo ocultar valor. ¿Y eso a qué me lleva? Pues me lleva a que cuando yo hago una donación, Houston me voy a encontrar con un problema. Que no es un problema. Quien lo haga y quiera hacerlo me parece muy bien. Pero a mí lo que a veces me da lástima es la gente que dona y de pronto se encuentra con que tiene que pagar. Y entonces dice, y ahora nadie me había dicho a mí que por esto tenía que pagar 5 o 6 mil euros. Esto sale fuera de mi idea. Yo me acuerdo un año en el aula de mayores, en la senior, que fui a hablar de eso y un señor salió y se levantó, que parece que lo estoy viendo, y dice, ¡no dono nada! Y digo yo, mañana viene el hijo y me mata. Yo le decía, muero, o sea, yo muero. Ya después de esta, decía mi compañera Manuela, yo de esta muero. Digo, porque, de manera mágica, a ver, es abrir los ojos y ver que las cosas tienen consecuencias. ¿Qué pasa? Pues que yo cuando voy a donar, tengo que ver, cuando hago mi declaración de la renta, el valor por el que yo he donado y el valor por el que yo adquirí. La diferencia es una ganancia patrimonial que tributa por la base del ahorro entre el 19 y el 21%. Supuesto real, que yo me traigo los papeles con los números, porque como no tenía pantalla de esa, me lo dijo Belén. Y me dijo Belén, uy nena, con la expectación que suponen las donaciones y tú sin pantalla, no sé qué. Y le dije, bueno, yo voy a intentar sin pantalla hacer lo más fácil que pueda. Y al final ayer me planteé, voy a hacer en números 2 supuestos reales. Por lo que has explicado, la donación y la compraventa es lo mismo. No, compraventa paga, a ver, en renta sí. En la compraventa declaras por el incremento de patrimonio y en la donación también Claro. vas a declarar, pues es lo mismo. Vas a pagar lo mismo por un lado que por el otro. No, si tú le haces una compraventa a tus hijos pagan el 10% de... Pues, si una segunda vivienda, sí. El 10%. No, hay una primera. Bueno, en la primera sí hay vivienda familiar. Paga el IVA. En la primera paga el IVA. No, la primera el IVA se paga 100 nuevos. 100 nuevas. Pero en la segunda, en una compraventa, paga el 10% y en la donación va a pagar un incremento de patrimonio que es un 21 a un No, 27. pero Depende de la cantidad que sea. Va a pagar sí, más. no, pero en la compraventa también tiene el mismo... O sea, si tú le vendes a tus Sí, hijos... también paga entre Es lo el 21 mismo, y el- la ganancia es la entre misma. el 19 y el 27. Claro, a ver, la ganancia patrimonial es la misma. Se venda o se done. Lo que pasa es que en una venta, salvo que sea falsa, hay perras. Es decir, Hay dinero. yo decido que no tengo ganas de tener casa en la playa, porque tener casa en la playa es un follón, porque resulta que los hijos se creen que esto es una pensión y encima no solamente vienen, sino que dejan a los niños y qué bien cómo lleváis con los nietos. Y entonces nosotros nos vamos de fiesta y allí se quedan ellos. Y llega al final y dice, oye mira, estoy pensando que no voy a ver a niños.
Porque mi veraneo va a ser quedarme en mi casa con mi aire acondicionado, salir a las 7 o las 8 de la tarde, darme un paseo y tomarme 3 helados. ¿Es mentira? Y yo estoy en el punto medio. Pero yo soy muy crítica con algunas cosas. Aparte, nado todas las mañanas con gente mayor que yo y yo me río porque a veces me dicen, además dice las cosas de una manera. Digo, es que es verdad, o sea, es que es así. Entonces, un ratico está bien, 2 raticos también. Yo soy de las que digo que cuando sea abuela me encantará la palabra, ojalá llegue a serlo. Pero para un rato, para 2 ratos o para llevarnos cuando quiera. Pero como obligación a veces. Este es el supuesto real. Mucha gente que dice, mira, yo tenía casa en la playa, pero mira, entre que ya no vamos, mucho calor, no sé qué, se me mete todo el mundo. Aquello es la casa de Tócame Roque. Terminamos todos enfadados porque son los veraneos en tertulia, que el uno va, que el otro va, el uno se enfada con su marido, el otro con su mujer, los niños de por medio. Y al final dices tú, por Dios, qué estrés, estoy deseando que llegue septiembre. Pues en ese caso, si yo decido que la vendo, y de pronto le dicen, vende la casa, y hay algunos hijos que dicen, no entiendo. Y yo a veces digo, pues yo sí, pero vamos. Vendo la casa. Sí, pero por lo menos te ha llevado el dinero. Tiene una ganancia, pero la ha vendido, pero la ha cogido. El problema es esto, porque tú das y no recibes nada. Lo que hace, como dicen mis alumnos, es perder. Además, si pierde, ya, pierde, pero para Hacienda no pierde. ¿Por qué? Porque hay que valorarlo. Supuesto real. Imaginaros que yo compré una casa y he puesto supuesto real un 20 de enero del año 80. Y el 20 de enero del año 80, a mí una casa me podía costar unos 18.000 euros. He buscado cómo estaba el metro cuadrado y 3 millones de pesetas. O sea, estamos en ese nivel. Porque aparte lo he hecho no justo con el cuadro de Cartabón, pero sí que busqué más o menos precios de referencia para que no haga esta puesto un ejemplo que es donde lo ha sacado. Estos son supuestos con lo que valía más o menos un metro cuadrado hace unos años, pues en esta misma ciudad o en una playa. Y en este día de hoy yo decido que voy a donar y me voy a la notaría. Ya 29 de mayo del año 2025 dono un bien que compré en esos 18.000 euros y que según el valor de referencia catastral a día de hoy lo hemos marcado en 100.000 euros. Es por debajo, pero más o menos. Bueno, puede pasar. Un piso que esté chuchurrío en un sitio rarísimo, vale, bien. Más o menos, lo que queráis, 18.000, o sea, 100.000 euros. ¿Qué tendríamos que hacer? Si es del año 80, es cierto, porque hay que decir todo más o menos bien, aunque no a lo mejor con una precisión técnica muy grande, porque me llevaría a hacer muchos números, es cierto que los bienes que se adquirieron antes del 31 de diciembre del año 94 tienen una parte que está exenta por transcurso del tiempo. Hasta el año 96, cuando yo vendía bienes que habían estado en mi patrimonio mucho tiempo, se producía lo que se llamaba la exención por transcurso del tiempo. Y el 5,5% por cada año que bien había estado en mi patrimonio estaba exento en la ganancia. De tal manera que si yo vendía una cosa que había cogido hace 20 años, yo no pagaba nada. Pero eso ya fue en el 94, que eso ya es que casi se nos ha olvidado. Desde el año 2006, además, bueno, el 96 que cambia la ley, hasta el año 2004, se intentó mantener que aquellos bienes que habían estado en nuestro patrimonio desde antes del 31 de diciembre del 94, por ese régimen transitorio, siguieran manteniendo esa exención. Llega el año 2006 y deciden que esto cambia y que todas las ganancias patrimoniales no van a estar exentas. En este momento, en el año 2006, además se produce una cosa muy curiosa, porque se fija la fecha y se dice que vamos a tener que calcular cuando donemos los años que ha estado en nuestro patrimonio hasta fecha de hoy y solamente estará exenta, estableciendo los porcentajes, la ganancia que se hubiese tenido
hasta 19 de enero del año 2006. Con lo cual me obliga a calcular entero el periodo, ver cuánto tengo antes de 19 de enero del año 2006 y ver qué tengo después de 19 de enero del año 2006. Y alguien me puede decir, ¿y la fecha del 19 de enero del año 2006? ¿Qué pasa? ¿Que se pusieron a jugar al bingo y esa es la que les salió? Bueno, lo de la fecha yo siempre se lo cuento a mis alumnos porque yo no soy amiga de grandes historias ni de filosofía, me gustan más las cosas reales, pero sí que es curioso. El 19 de enero del año 2006 se publica en el boletín del Congreso de los Diputados el proyecto de reforma. Eso es una cosa que todo el mundo lee, o sea, uno se levanta por la mañana y se va directamente a ver qué ha hecho el Congreso de los Diputados en el boletín de proyectos de ley. Si ya no nos leemos el BOE, salvo 4 personas, yo tengo una catedrática mayor que se entera de todo, y entonces mi catedrático me dice, ¿ya se entera Maite que ha salido publicado? Bueno, Maite, ¿qué pasa? ¿Que desayuna con el BOE? Dice, pues sí. Entonces, hay gente que lee Facebook y está leyendo el BOE. Es verdad que debemos, yo reconozco que también vemos el BOE, pues si a veces alguna cosa no cambia, reconozco que todos los días tampoco. O sea, no todos los días leo. Casi me interesa más ver la verdad y la opinión, por lo menos para ver los titulares cortos. Pero, a ver, la fecha la pusieron por eso. Hombre, porque dicen que a partir de ese momento ya la gente lo sabía. Hombre, vamos a ver, lo sabrían 3 los que leen eso. Pero bueno, esa es la fecha que tenemos y sobre eso nos podemos mover. ¿Qué pasa? Que tenemos que calcular el cómputo de años y ver cuánto estaría ese. Perdón, te está hablando de los años que están en tu patrimonio. En tu patrimonio. Es decir, si tú heredas algo... Sí, si tú heredas por el valor que por el que lo heredaste. Imagínate que tú la casa que le donas a tus hijos Es heredada. es heredada. Pues tú tendrías que valorar como valor de adquisición el valor por el que la recibiste. Teniendo en cuenta también, No la fecha. sí, la fecha en que la recibiste y la herencia y el valor. Ya. Tú, A partir de la fecha. en la fecha en que tú la heredas, que es el momento en que fallece la persona de la que la heredas. Teniendo en cuenta también que muchas de las casas que se heredaron hace mucho tiempo, en su momento se pagaban sucesiones. ¿Qué pasa? Que la gente valoraba muy bajo. Y nos encontramos donaciones por unas cantidades irrisorias. Gente que heredó y dice, es que no valía eso, valía más. Ya, pero como se pagaba por recoger, ¿qué nos interesaba? Bajar el precio. Y ahora resulta que las tornas cambian. Y ahora lo vendo y me encuentro que la ganancia patrimonial viene a mí. Echa números. Bueno, habría que ver ese bien que yo he comprado, y voy a leer porque evidentemente los números no me los sé, que yo compré o que heredé el 20 de enero del año 80 y que dono hoy, 29 de mayo del año 2025, ha estado en mi patrimonio 45 años y 4 meses. Hasta el 19 de enero del año 2006, fecha mágica esa que hemos puesto, ha estado un total de 26 años. Y desde el 20 de enero de 2006 hasta el día de hoy, lo hemos tenido 19 años y 4 meses. ¿Eso qué llevaría? Pues eso llevaría a que la ganancia generada hasta el 19 de enero del año 2006 sería de unos 47.036, bueno, unos no, 47.036 euros, por ese no se pagaría, pero la ganancia posterior, es decir, de 20 de enero hasta el día de hoy, sería de 34.964. ¿Qué pasa? Que teniendo en cuenta las normas que tenemos, la ganancia reducida totalmente serían esos 47.000 euros, por eso no pagaríamos nada, porque eso está en nuestro patrimonio muchos años, ya el 11,11 por cada año me quedo sin ganancia. Pagaríamos de los 30, vale. Claro, pero la ganancia no abatible, o sea, es decir, la que no me puedo reducir, sería de 34.964. El 20%, ¿no? Eso, teniendo en cuenta los tramos con los numeritos hechos, que me lo he traído no por nada, sino para ir, porque parece que ya te suena la cantidad de euros, llevaría 7.222,44 euros. ¿Eso es lo que habría que pagar? En renta. Entonces, tú vas tan confiado a tu asesor o a quien te haga la declaración,
oh, qué feliz de la vida, nunca me ha salido a pagar, no tengo obligación, voy a llevar mis papeles, y de pronto el asesor te dice, frena, 7.222,44. Tú le dices al asesor, espérese, me voy a sentar, repítame. Entonces el asesor te dice, no se preocupe, lo puede pagar en 2 partes. Ya, vale, una hora y otra en noviembre. Pero 7.222,44. Que si lo sabes me parece muy bien. Yo le quiero donar esto, porque me parece súper estupendo. Genial, algo. Pero sabiendo que tiene letra pequeña. ¿Tú sabes que tiene letra pequeña? Pues ya va el asesor y no te tienes que sentar porque ya sabes. Dices, no, si ya sé que esto me va a costar un pico. Pero bueno, son cosas que uno hace. Por eso hay gente que te dice, ¿le dono a mi hijo la casa a la playa? ¿Para qué? ¿Para qué? Para que tú tengas que pagar en renta, en este caso concreto, 7.222,44. Déjala que se vaya y se polvoreen allí. Tú di que te duele la pierna y no vayas. Pero la plusvalía del muerto no se paga, porque esta ganancia cuando tú heredas no la tienes. Igual que si tú haces compraventa, sí la tienes, cuando heredas no la tienes. Por tanto, es por lo que yo digo muchas veces que las donaciones son un caramelo envenenado. Si lo sabes no pasa nada, pero hay que saberlo. Esto por lo que va de las antiguas. Otro supuesto. Imaginaros que el donante adquirió un bien en la playa, y yo he puesto aquí el 6 de febrero del año 95 para irnos después del 94, y se dona igual a día de hoy. En ese momento, año 95, también calculado por los valores de los precios por metro cuadrado, una vivienda más o menos costaba unos 80.000 euros. Calculado por lo que salía más o menos los metros cuadrados, unos 80, 810 y pico. Yo ayer hice en un apartamento normal de playa, unos 80.000 euros. El valor de referencia de una vivienda así en el momento actual está en 140.000 euros. E incluso, si el valor, lo que pasa es que si es donación voy a poner yo el valor, pero si fuera una compraventa probablemente estaría por encima. ¿Eso a qué me lleva? Porque en este momento tendríamos una ganancia sujeta a IRPF de 60.000 euros, que aplicando las escalas que tenemos en este momento, que van del 19 al 23, nos llevaría a pagar 12.680 euros. Entonces ya, cuando voy al asesor y me dice que le voy a tener que pagar 12.680 euros, espérate otra vez, que me voy a sentar. Esas son las circunstancias de las donaciones. Luego hay gente que dice, bueno, hay que tener también en cuenta, y eso también hay que tenerlo en cuenta, que cuando se dona, ojalá no pase porque os queden muchísimos años de vida, pero cuando se dona y alguien fallece dentro del año siguiente y demás, todas las donaciones vuelven a la masa. ¿Qué significa eso? Se suman. Las donaciones que yo he hecho en los últimos años vuelven a la masa. No tributan por ellas, pero sí que sirven para calcular el tipo medio de gravamen. Porque lo que no se quiere es deflactar la tarifa. Y incluso alguno puede tener, que como yo voy y no miro los papeles, me pasan las cosas, que luego se me van las cosas por antipater. Puede haber gente que me diga, bueno, aunque no esté en el SENTA y no sé qué, pero yo en donaciones, aunque tenga bonificado el 99%, y es verdad que la cantidad es muy pequeñita, en donaciones el tipo de gravamen es progresivo, es decir, conforme yo lo que dono tiene más valor, yo en ese 1% pagaría más. Ah, pero yo tengo una idea muy chula. Es que en lugar de donar así, todo de golpe, en bienes o en dinero, no sé qué, voy a donar por trocitos. Primero le doy 20, luego le doy 10, luego le doy... Las donaciones tienen que tener un transcurso entre ellas de 3 años. ¿Por qué? Porque si yo en menos de 3 años hago donaciones a la misma persona, cuando llegue a la última se van a sumar para calcular el tipo medio. Es verdad que el 1% sigue siendo poco, pero hay que sumarlo.
Entonces hay gente que dirá, ay, yo soy muy chulo porque en lugar de darle 100.000 euros de golpe, le doy 25, 25, 25 y 25. Ya, pues entre 25, 25, 25 y 25, entre cada uno de ellos tiene que mediar más de 3 años. ¿Por qué? Porque si no te dicen, bonito, tú eres muy listo, pero es que yo soy maleta. Se suma. Entonces dices, hombre, realmente el 1% es poco, es cierto. En las donaciones en dinero, el 1% es poco y hay gente que dice, oye, pues mira, lo necesitan, yo lo tengo, pues pagárselo después de dárselo antes, y eso son opciones. Se da, evidentemente, se da en escritura pública, con lo cual, y voy a ser muy mala. Si uno tiene 3 pisos, pues tendrías que donarlo a tu hijo uno cada 3 años. Sí, lo que pasa es que si tienes 3 pisos, lo donas uno cada 3 años y te sale la ganancia patrimonial en renta, pues te cuesta un pico. Yo no sé hasta qué punto. Es verdad que es mi opinión personal. Yo no soy muy amiga de hacer donaciones a los hijos. Mi opinión personal. Desde el punto de vista del donatario, ¿paga solo plusvalía o paga algo más en una donación? Paga plusvalía y prácticamente no paga nada porque el 1% en las comunidades autónomas es muy pequeño. Entonces, ¿a quién le cuesta la torta un pan? Al que dona. Yo no soy muy amiga de hacer donaciones, pero yo lo reconozco. Y en eso es ni siquiera mi forma de ser, o sea, ni siquiera es, a ver cómo diría yo, ni siquiera es por mi formación jurídica, sino que, seamos sensatos, por mi formación como persona, ¿sabes? Por cómo yo soy. Diré, joder, perdón. Está muy mala, no quiere darle nada a su hijo. Luego, a nivel jurídico, la compraventa es algo que ha hecho y es inamovible, mientras que una donación puede algún heredero luego reclamar alguna diferencia que le ha dado a uno. A ver, cuando eso lo tienen que hacer, tienen que ser donaciones que sean colacionables. Las compraventas no son colacionables. De todas maneras, si yo hago una compraventa por debajo de dinero en los últimos años y demás, a veces también vuelve. Yo es que soy poca amiga de donaciones. La compraventa es más difícil. Es más difícil. ¿Por qué no eres amiga? ¿Por qué? Pues, por mi opinión personal, porque creo que las personas, y lo digo, a ver, ustedes o vosotros, como queráis, sois mayores que yo. Lo digo por mi visión de mi madre. O sea, lo digo por mí. Creo que deben ser dueños y señores de lo que tienen hasta que están. ¿Por qué? Por una cosa que me emociono. Es muy triste verse luego en circunstancias de que los hijos te tengan que ayudar. Entonces, si te tienen que ayudar porque no tienes, pues lo que hay. Pero es un poco triste. ¿Y si hacen? A ver, hay manos y luego tal. ¿Qué decía su padre que luego... Mi padre decía que quien en vida sus bienes deja, merece que le den con un palo en la cabeza. Yo quería preguntarle, Y ahora pregunta usted y luego aquella de esta señora que tiene a mano. mire, yo tengo un bien, una casa con varias alturas, con 4 alturas en un pueblo de Segovia. Tengo un hijo de Francia y tengo otro aquí, y renuncia ya resido 57, 52 años. Entonces quería deshacerme de lo de Segovia y de una tierra aquí también. Y estaba pensando donarle su bien, heredar, o sea, dar... ¿Y para qué se lo tiene que donar? Que lo herede cuando fallezca. Se da igual que estén en Francia o en donde sea. Porque cuando la persona fallece, independientemente de dónde están los hijos situados, la comunidad, volvemos al ejemplo, el imán es la residencia del fallecido. Entonces, mi opinión personal es, si no se quieren generar gastos fiscales, lo mejor a fallecimiento. Porque es verdad que es más... A ver, ¿se paga menos? No. Luego, aparte de mi opinión personal, esa de mi opinión, de mi cariño y de mis cosas, que esa es, como diría... Eso no se tiene que decir, mañana hay que ser técnica ya. Pero eso es mi forma de ser. Entonces, es verdad que yo a veces veo situaciones que dices tú, a ver, porque... Y yo soy mucho de nombrar a familiares y de nombrar a gente mayor. Mi abuelo siempre decía que los hijos están en tu tribu
salen de tu campamento y hacen otras tiendas indias, y en las tiendas indias se juntan con otra persona Que tiene otra opinión. que tiene otra vivencia. Otra opinión. Entonces, a veces, Claro. respetar todo eso, pues es un lío. Sería la cabeza. Sería la mano. A ver, va esta señora que tenía la mano, luego para allá. Creo que despertaba, por lo menos, y luego por allí. Si Cambian de se opinión. dona en nuda propiedad, la persona en cuestión se queda con el usufructo. Sí, si se dona en una propiedad y la persona se queda con el usufructo, también paga ganancia por la donación de la nueva propiedad. Pero- Y además, o sea, y además, si, que no va a pasar, si no ha pasado, además, en el caso de esa operación, si no han pasado 3 años, en caso de fallecimiento vuelve a la masa. Cuando yo hago, a la masa es, a ver, es que a veces me salen las cuestiones técnicas. Al montante que hay cuando una persona se muere. Pero los herederos en nuda propiedad, cuando muere la persona con el usufructo, solo tienen que quitar el usufructo y Tienen que liquidar el usufructo. pero nada más. Nada más, pero ¿qué más le da? Se le queda todo pagado, ¿no? Sí, pero usted ha pagado previamente el donar en la nueva propiedad. Bueno, yo quien sea. Bueno, a ver, te digo, a ver, que no es por... Iba a decir, no es por echarle muerto. No, Yo con mis alumnos siempre digo lo mismo. Cuando son cosas bonitas de, la tenéis un piso en Nueva York, ellos, cuando es algo malo, lo digo. Envolver a la masa, ¿qué significa? A ver, el volver a la masa supone, cuando una persona fallece, al momento de fallecimiento hay que ver los bienes que tiene. Hay que hacer, pues, un inventario, ¿vale? ¿Qué tiene este señor? O Pero esta- si lo ha donado ya en nuda propiedad, también igual. Es que, a ver, ¿qué tiene realmente hoy? Yo me muero hoy, ¿qué tengo hoy? Pero, junto a lo que yo tengo hoy, hay determinados bienes que han ido saliendo, depende del tipo de bien que sea, en 1 año, 3 años o 5 años anteriores, que vuelven a esa masa. A ver, no es que físicamente venga, pero hay que valorarlo. Saliendo como en compraventa o donación. Da igual. Si es en compraventa hay que demostrar, si No. están en la figura de los hijos, que ha habido pago. Yo lo que pregunto es que si la nuda propiedad alguien tiene el usufructo, cuando muere esa persona que ya ha entregado su bien, Sí. los hijos no tienen problema, quitan el usufructo y ya no tienen que pagar más nada, ¿no? Claro, igual que se hereda la casa entera. No, entiéndame. No, a ver, y pagan el usufructo, a ver, Sí. tienen que pagar la parte que recogen, que no recogieron en su momento, que normalmente cuando son gente mayor, pasados los años por el cómputo, suelen ser usufructos del 10%, tienen que liquidar ese usufructo con las normas que había en el momento que lo hicieron. Es decir, que si el usufructo se hubiera hecho a día de hoy, es verdad que prácticamente estaría bonificado. Lo que pasa es que en el momento actual, o sea, la idea de donar en vida, de sacar los bienes en vida, venía en el momento en donde por las herencias se pagaba mucho, pero en este momento no. Entonces, ahora mismo no es rentable. Entonces, cuando hay un testamento, por ejemplo, y están los bienes en usufructo de uno para otro, del cónyuge. Los bienes, a ver, vamos, es que aquí hay más preguntas. A ver, es que yo he hecho aquí un esquema fácil, ahora vamos al difícil. Ya me dijo a mí mi amiga Belén, mi compañera Belén, me dijo, nena, vamos a poner un consultorio. Digo, sí, y entonces le digo lo que digo siempre, digo, vamos a poner un consultorio y un cerdito. Y que se muere la risa. Bien, me dice, es que son un matrimonio, supuesto normal, fallece uno de ellos y le dejo el usufructo al otro. Eso es, e incluso se puede, a veces incluso se deja en muchas ocasiones, pues el usufructo de la totalidad de la masa. Eso, por ejemplo, es lo que hizo mi padre con mi madre. La dejas dueña y señora. Y si haces bien luego la herencia, mis hermanos siempre dicen, pero nosotros tenemos algo y nosotros que callarnos. La dueña y señora es mamá. Claro, con el usufructo. Bien, no solo con el usufructo, sino porque yo la titularidad de su parte gananciales se la di en los bienes, Pero la parte de en la los dinero. hijos se la queda, ¿no? Aunque tenga del uno para el otro, ¿no? Sí, pero si lo haces bien y le estableces el usufructo sobre los bienes,
se puede ser que no coja nada. A ver, depende de quién te haga eso. Bien, supuesto. Vamos a hacer, por lo menos a grandes rasgos. Matrimonio, fallece uno de ellos. Lo primero que hay que hacer es disolver las sociedades gananciales. Si estamos casados en gananciales, muchísimo, un tanto por ciento muy alto de gente en España está casada en gananciales. ¿Por qué? Porque es el sistema que tiene si no lo dice, salvo que seas catalán. Entonces, si estás casado en gananciales, lo primero que hay que hacer es disolver la sociedad de gananciales. Esa disolución se hace como uno quiere. Él tiene su mitad de muerto. Él tiene su mitad de muerto, Y la otra el muerto tiene su mitad y el vivo se queda con la otra. Es que es verdad. Es así, es que es así. Y esa mitad, Pero esa mitad que no tiene... A ver, Hacienda normalmente te la hace... A ver, Hacienda normalmente lo que hace es establecerte la mitad de todo. Entonces te dice, la mitad de esta casa, la mitad de esta casa, la mitad de esta casa, la mitad de esta casa. Siempre que sean bienes gananciales. Siempre que sean bienes gananciales. Evidentemente, si son privativos... No, pero estamos partiendo de un supuesto de que todos sean bienes gananciales. A ver, esto tiene muchas patas. Porque, a ver, yo lo cuento aquí muy felizmente, pero esto tiene muchas patas, y la lógicamente. mitad del muerto la pueden pedir los hijos, ¿no? Ya, Si una no se la quiere dar, si una no se la quiere dar. Pero es verdad, por ley. esa vez, a ver, normalmente cuando se hace esa capitulación, a veces hay una cosa que se llama cautela sostina, que no sé si... Bueno, luego también viene Juan Antonio. Hay veces que lo que hace es, dejas al cónyuge la totalidad, o sea, el usufructo sobre la totalidad de la masa, con la coletilla de que si alguno de los hijos quiere recibir ya los bienes, se vaya a su legítima estricta. A lo mínimo. A lo que no le puedes quitar, ¿vale? Entonces, es verdad que las comunidades autónomas normalmente cuando liquidan, las sociedades gananciales las dividen siempre por mitad, es decir, dicen, la casa de Murcia, 50%, poniéndonos que todos los bienes son privados, o sea, son gananciales. La casa de Murcia, la mitad para cada uno. La casa no sé qué, la mitad para cada uno. La cuenta, la mitad para cada uno. Pero eso no tiene por qué ser así. Porque yo puedo coger y decir, mira, esto está valorado así, pues mira, yo me quedo en mi mitad de gananciales la casa de Murcia y luego el usufructo me lo cojo sobre la casa de la playa. Eso incluso en el momento actual, en donde, como digo yo, cuando una persona fallece, puede pasar que no todos los hijos sean hijos de los dos. Pues claro, porque esto sería, a ver, es que esto sería, ustedes tienen una edad, pero la edad sería. Entonces de pronto dice, o sea que yo ahora tengo que ponerme con esta señora que encima fue la culpable de no sé qué con mi madre. Sí, es verdad. Y ya se termina de acabar el asunto. Y esto da para 4 seminarios completos. Estamos hablando de cosas normales. Pero en una cosa normal, ahora, matrimonio normal, no sé qué, tú divides y el otro tiene su usufructo. Paga por ese usufructo, liquida por eso. Por su mitad de gananciales no, porque lo que se ha hecho es decir concretamente cuánto o en dónde he especificado mi derecho. Pero por lo que hereda sí. Y los hijos por lo suyo, aunque si está el usufructo sobre del otro cónyuge, no han pillado nada. Nada más que saben que son nudos propietarios. Y de hecho, si son nudos propietarios, en renta no tienen que tributar por eso. Porque tienen a su madre o a su padre que tienen usufructo. Cuando la persona fallece, evidentemente el usufructo desaparece con la persona y tienen que liquidar. ¿Puedo yo hacer eso? Sí, puedo donar la nueva propiedad, quedarme el usufructo, pues sí. ¿En renta es rentable? Pues para que dona, ¿no? O sea, yo lo único que vengo aquí es para decir que las donaciones rentables no son para que donen. Si donas algo con un usufructo, la persona que ha recibido la donación no puede hacer nada con eso. No puede venderlo, porque hay un usufructo. A ver, podría venderlo con tu consentimiento y darte la parte. Ya. Ahora lo que alguna gente hace es generarse no solamente un usufructo. Hay gente que dona reservándose el derecho de uso. El derecho de habitación incluso. El derecho de habitación, es decir, el derecho a poder seguir viviendo en la casa. Entonces, si vendes la casa, la vendes con el insurrecto.
Pero no puede venderla, ¿no? Sí, la puedes vender, pero con el insurrecto. Lo normal es que el que la va a comprar no la quiera con el insurrecto. Con el bicho. Pero la puedes vender. A ver, Yo quería preguntar, aquí y luego para allá. yo quería preguntar, yo soy soltera, entonces mis herederos son mis